Buenas tardes. La tarde de hoy, en nombre de mi grupo de trabajo, formado por Sebastián Castillo, Luis Felipe Guillén y Pablo Rojas, además de mi persona William Brilli, tengo el gusto de hablar con ustedes sobre la coledocolitiasis. A manera introductoria, podemos mencionar que la bilirrubina es el producto final del catabolismo del grupo hemo, que la hiperbilirrubinemia es una bilirrubina total mayor a 1.1 miligramos por decilitro. Además, la bilirrubina es uno de los principales componentes orgánicos de la bilis y podemos definir la coledocolitiasis como la formación de litos que obstruyen el colédoco, causando como consecuencia directa una hiperbilirrubinemia posthepática. Un poco sobre la epidemiología, importante mencionar que esta patología es muy frecuente en Occidente, que el riesgo aumenta considerablemente después de los 50 años de edad. Es una patología que es más frecuente en mujeres que en hombres en todos los grupos etarios. Hay una mayor prevalencia de la enfermedad principalmente en indígenas norteamericanos, pero también en población hispana, caucásicos y afroamericanos. Y esta patología ocurre en el 15% de los pacientes con colelitiasis aproximadamente. Y es importante mencionar que la colelitiasis es la presencia de cálculos biliares en la vesícula biliar. Con respecto a la etiología y los factores de riesgo, podemos mencionar que los cálculos pueden ser primarios o formados de novo en la vía biliar o secundarios de origen en la vesícula. La litiasis biliar depende de factores tanto genéticos como adquiridos. Muy importante las 4 Fs como factores de riesgo que significan female, fat, 40 y fertile, que indican pacientes femeninas, obesas o en sobrepeso en sus 40 años y que sean fértiles. Factores genéticos importantes como la alteración en el gen ABCG5, G8 y UGT1A1. Factores adquiridos como la edad, el sedentarismo, sobrepeso, síndrome metabólico y dietas altas en azúcar. La enfermedad de Crohn, el síndrome de intestino corto, la cirrosis, mucoviscosidosis y anemias también son factores de riesgo para desarrollar esta enfermedad. En cuanto a la fisiopatología y la patogenia, podemos mencionar que los cálculos de colesterol pues se forman por un desequilibrio entre el colesterol, ácidos biliares y fosfolípidos, también por un exceso de colesterol biliar o una disminución de la secreción de ácidos, como una sobresaturación del colesterol, o por estasis biliar por hipomotilidad vesicular. Por otro lado, los cálculos de pigmento se pueden formar por un aumento de la bilirrubina no conjugada, la cirrosis alcohólica o fibrosis quística, que estos forman cálculos negros, o por la precipitación de la bilirrubina no conjugada y acción bacteriana, que estos forman cálculos pardos. En cuanto a la presentación clínica, la clínica va a presentarse como un dolor abdominal crónico en hipocondrio derecho, que va a ser intermitente, de carácter cólico, con intensidad intermedia severa, que se exacerba principalmente con la ingesta de alimentos, tiene una irradiación clásica hacia la escápula ipsilateral y generalmente se asocia a náuseas, vómitos, ictericia, coluria, acolia y prurito. En cuanto al diagnóstico diferencial, podemos categorizarlos en dos grupos principales. Uno que serían los procesos intrahepáticos, como las hepatitis virales en cuanto a procesos infecciosos, enfermedad hepática por alcohol, esteatohepatitis no alcohólica, lesión hepatítica inducida por fármacos como la acetaminofén principalmente, sepsis, patologías genéticas como la enfermedad de Wilson, que es de gran importancia en Costa Rica por su prevalencia a nivel mundial, o hemocromatosis y procesos neoplásicos. También tenemos los procesos extrahepáticos, como la coledocolitiasis, que es la patología de la que estamos hablando, estenosis o atresia biliar, colangitis, que es una de las complicaciones principales de la coledocolitiasis, los quistes del colédoco, procesos infecciosos crónicos como el VIH-Sida o el citomegalovirus y procesos neoplásicos. En cuanto al diagnóstico, es importante mencionar que se deben integrar hallazgos clínicos, bioquímicos e imagenológicos. Entonces, por eso es muy importante el examen físico, en el cual vamos a encontrar manifestaciones clínicas como las mencionadas anteriormente. Sobre los laboratorios, pues es importante proceder con un hemograma completo, un panel de función hepática, conformado por bilirrubinas totales y fraccionadas, ALT, AST, GGT, fosfatasa alcalina,
y la amilasa y la lipasa pancreática para evaluar si hay una posible complicación pancreática, que es una de las más frecuentes producidas por la coledocolitiasis. Es importante mencionar que la bilirrubina total y fraccionada, bueno, principalmente la bilirrubina directa o conjugada, son las pruebas de mayor sensibilidad que van a indicar la presencia de esta enfermedad. Si los valores de las pruebas del panel de función hepática no están elevados, tienen un gran valor predictivo negativo, lo cual significa que en su ausencia es muy probable que la enfermedad no esté presente. En cuanto a las pruebas de imagen, generalmente se inicia con un ultrasonido de vías biliares, el cual es una prueba que es de bajo costo, que es accesible en la mayoría de las instituciones de salud y nos permitiría ver una dilatación del conducto colédoco, lo cual es sugestivo de presencia de esta enfermedad. Sin embargo, tiene una limitante en que no puede visualizar correctamente los litos que están en la parte distal del colédoco, lo cual disminuye un poco la sensibilidad de esta prueba para la coledocolitiasis. Por otro lado, la colangiografía por resonancia magnética nuclear y la ultrasonografía endoscópica son las pruebas más sensibles para esta enfermedad. La colangiografía por resonancia magnética tiene la limitante de que no es tan efectiva para visualizar litos de muy pequeño tamaño, menores a 6 milímetros, mientras que la ultrasonografía endoscópica pues precisamente tiene esa sensibilidad y permite detectar la enfermedad cuando hay litos muy pequeños. Estas pruebas son más costosas, dependen de los recursos y la disponibilidad que tenga el paciente. En cuanto a la ultrasonografía endoscópica, pues también es una prueba invasiva, lo cual puede generar ciertas complicaciones y bueno, no está disponible porque depende de un operador, entonces no está disponible siempre. Y también, bueno, tenemos la colangiopancreatografía retrógrada endoscópica o CEPRE, que es una prueba diagnóstica que ha disminuido el uso para efectos diagnósticos, ahora se utiliza más para efectos terapéuticos. Y además, bueno, es una prueba invasiva que puede generar complicaciones como la pancreatitis por CEPRE. Hay una clasificación de riesgo que fue creada por la ASGE en el 2010, en la cual se dividen predictores muy fuertes, predictores fuertes y moderados. Los predictores muy fuertes son un cálculo en el colédoco evidenciado por ultrasonografía abdominal, una clínica de colangitis ascendente y una bilirrubina mayor de 4 miligramos por decilitro. Los predictores fuertes son una dilatación del conducto biliar común en la ultrasonografía, más de 6 milímetros con la vesícula in situ, o nivel de bilirrubina en 1.8 a 4 miligramos por decilitro, y los predictores moderados son exámenes bioquímicos hepáticos anormales diferentes a la bilirrubina, clínica de pancreatitis biliar y edad mayor a 55 años. Esto permite clasificar a los pacientes en riesgo alto, que significa una presencia de cualquier predictor muy fuerte o presencia de dos predictores fuertes, riesgo bajo, que sería ausencia de predictores, o riesgo intermedio, que sería el resto de los pacientes, y esto permite determinar el manejo adecuado que se le debe dar a estos pacientes. En conclusión, podemos decir que la coledocolitiasis es una patología de relevancia clínica considerable debido a su elevada incidencia y posibles complicaciones graves como la colangitis y la pancreatitis aguda, que el desequilibrio en la composición de la bilis y exacerbado por factores genéticos y adquiridos aumentan el riesgo de la litiasis biliar. La migración de estos cálculos desde la vesícula biliar al conducto colédoco obstruye el flujo biliar, lo que incrementa la concentración de bilirrubina conjugada en sangre y favorece la aparición de una clínica de ictericia obstructiva con las manifestaciones clínicas antes mencionadas. Y el diagnóstico de la coledocolitiasis se basa en la combinación de la clínica, pruebas bioquímicas y técnicas de imagen de alta precisión, como la colangiografía por resonancia magnética nuclear y la ecografía endoscópica o la CEPRE, pues para llegar a un diagnóstico certero. Estas serían las referencias que utilizamos para realizar nuestro trabajo. Esperamos que este contenido sea de utilidad para ustedes y muchas gracias por su atención. Buenas noches.